Gracias, Nole, y muy buenos días a la teleaudiencia. Vamos a hablar con nuestra invitada del tema de estas últimas semanas, del tema de todo el año, pero particularmente de noviembre, ¿no verdad? De la violencia de género, que tuvo terribles casos de abuso sexual y de homicidios a niñas y que nos han impactado, obviamente, nos han desgarrado a todos los uruguayos. Y en este contexto se ha lanzado una campaña contra la violencia de género, campaña que impulsan el Poder Ejecutivo y la Red Uruguaya contra la violencia doméstica y la violencia sexual. Y una auténtica referente de este tema, obviamente, de esta lucha contra la violencia de género, es nuestra invitada, la licenciada Andrea Tuana. Un placer, Andrea, integrante justamente de esta red que promueve la campaña. Andrea, ustedes buscan, digamos, en esencia, sensibilizar a la población en el inicio, en el germen de la violencia a través de prácticas o costumbres cotidianas. Exacto, esta es una campaña dirigida a la prevención de la violencia de género y, como todos sabemos, hemos hablado muchas veces, la violencia de género tiene su origen o su producción en las relaciones de desigualdad, básicamente entre varones y mujeres, que esto es algo histórico, cultural, que ha ido cambiando, pero que necesitamos cambiar muchísimo más. Sin duda. Entonces, bueno, Presidencia, junto con la Red Uruguaya y también el Instituto de las Mujeres, resolvieron este año, en noviembre, poder hacer una campaña que vaya ahí, ¿no? Al inicio, aquellas situaciones cotidianas, sutiles, que en definitiva son las que van generando esta estructura en donde luego emergen estas otras situaciones de violencia tan tremendas y dramáticas como, las que vivimos. Como las que hemos vivido. Y han elaborado una serie de videos. Vamos a pasar, señor director, cuando usted lo disponga, a alguno de ellos. Vamos entonces... vamos al video entonces. Capaz que ese niño te pega, son varios. A ver, ¿por qué gusta de vos? Sí, tu papá tiene razón. Mi mamá a mí me decía lo mismo siempre cuando yo tenía tu edad. ¿Pues le pegas a mamá para decirle que la quieres? Es medio raro, ¿no? Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Uruguay sin violencia de género. Andrea, y hay muchos más videos como este y van a trabajar durante todo el año próximo. Van a realizar talleres justamente en todo el país. Exacto. Este video, por ejemplo, muestra una cuestión muy cotidiana, una transmisión muy cotidiana, es que los que se pelean se quieren, ¿no? Si te pega a ese nene debe ser porque gusta de vos. Nosotros crecimos con esas ideas, ¿no? Sí, y la niña lo que le dice a la madre, al padre, vos le pegás a mamá para demostrarle que la querés, ¿no? Como de alguna manera, por el absurdo, mostrando cómo con esas transmisiones sutiles y pequeñas vamos abonando algunas ideas que luego quedan fijadas, se consolidan, se profundizan. Hay otros videos que hablan sobre la cosificación de las mujeres. Es cuando un grupo de amigos en la cancha que se pasan un video de WhatsApp con una mujer en una situación determinada. Y bueno, eso también, ¿no? Empezar a poner freno y poner límite en todas esas conductas, en definitiva machistas, que son más sutiles, que son más cotidianas, pero que van cimentando estas ideas. Sin duda. ¿No? Otro término que ustedes utilizaron en el lanzamiento de la campaña, y tiene, creo que ver bastante con lo que has expresado, de los micromachismos. Exacto. Andrea. Exacto. ¿Sí? Ese es el concepto que queríamos trabajar. No mostrar tanto cuando la violencia ya está instalada, no mostrar tanto esa faceta, sino ese proceso previo, que son estas actitudes cotidianas que le llamamos micromachismos, son sutiles, son las que siguen de alguna manera empujando a que sigamos cumpliendo roles diferenciales, que las mujeres sigamos puestas en este lugar de que somos las expertas en la atención de los niños y las niñas, que los varones se ocupen pero en menor medida, que sientan que están colaborando, ayudando, en vez de que
de estar asumiendo una responsabilidad que es parte también, ¿no? De su ser varón, de su ser papá, de su ser pareja. Entonces, es como ir por ahí. ¿Para qué? Para ir construyendo relaciones en igualdad, en donde los seres humanos se puedan relacionar libremente. Andrea, ¿te has preguntado por qué hay gente en todo el mundo, no solo en nuestro país, que se opone o no está de acuerdo con esto de hablar de violencia de género? Y entonces lo simplifican diciendo que la violencia se da en todos los ámbitos de la sociedad. Claro, cuando uno define violencia, cualquier clase de violencia, estamos hablando de relaciones de poder, de que hay una persona que domina y somete a otra. Está clarísimo. ¿No? Cuando hablamos de violencia de género, ¿qué es lo que vamos a mirar? Vamos a mirar quién es el colectivo que está en el lugar de poder, que son los varones. Sin duda. Entonces hay muchos varones que se resisten a eso, quizás porque les cueste entender que ellos también pueden ser parte de la solución, quizás porque no quieran perder algunos privilegios, quizás porque, bueno, cambiar las relaciones de poder no es algo sencillo, ¿no? Sino que implica moverse del lugar y no todo el mundo está dispuesto. El otro día estuvo en el programa alguien como tú que lucha por esto, que es la directora de InMujeres, que forma parte de la campaña, Mariela Mazzotti, y conveníamos que este va a ser un proceso cultural largo, Andrea. Digo, estos cambios no se procesan de un día o de un año para otro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Venimos de un proceso muy largo, ¿no? Se han hecho cambios muy favorables. Muy favorables, desde que no votábamos las mujeres, no podíamos estudiar, o sea, cambios enormes. Hoy vemos cambios importantes, pero como vos decís, ¿no? Yo creo que nos falta mucho para poder llegar a un Uruguay en relaciones de igualdad entre varones y mujeres. Pero confiamos que lo vamos logrando, confiamos que las personas vayan entendiendo de qué se trata esto, y cuando uno habla de violencia de género no habla de que los varones son los enemigos, ni que las mujeres son las víctimas, sino de lo que hablamos justamente, es que varones y mujeres tenemos la responsabilidad de construir relaciones igualitarias. Y bueno, creo que vamos a ir sumando cada vez más personas a abonar esa sociedad que queremos. El tipo de situaciones que nos ha conmovido, Andrea, ¿tú crees que se van a seguir dando? Hay, digamos, hasta una cuestión de imitación, porque es increíble que en pocas semanas se han dado estos hechos que nos han desgarrado a todos. Sí, yo creo que la violencia sexual hacia los niños y las niñas y adolescentes es una constante. Es una constante. Sí, es una constante. No es que, bueno, ahora están apareciendo casos, es una constante que quizás en otro momento... No olvidemos que el año pasado fueron asesinados 5 niños por sus papás. 5 el año pasado. Sí, por sus papás, ¿no? Que estaban separados, había violencia doméstica, terrible, tenían visitas. Eso el año pasado, y así podemos seguir recordando muchísimos casos de asesinatos de niños, niñas y adolescentes en distintos contextos, por violencia sexual también. Entonces, para mí el tema del abuso sexual hacia los niños es una constante, no todos terminan en estos trágicos finales como los asesinatos, estos que tuvimos de estas 3 niñas en estos últimos días, pero también iniciamos el año con Felipe, ¿no? Con ese niño. Felipe. Tremendo, ese asesinato, otro niño que también lo asesinaron por mayo, mitad de año. Yo creo que sí. ¿En qué medida? En la medida en que no profundicemos justamente en esto, ¿no? En las relaciones de igualdad, en la educación sexual, en criar a nuestros hijos fortalecidos como sujetos de derecho, en prevenir toda forma de violencia hacia la infancia y adolescencia, porque también es cierto que este tipo de situaciones de personas que pasan todos los límites posibles, desde abusar a un niño, pero además luego matarlo, es como que han pasado todos los límites. Claro que ahí puede haber una patología seguramente, pero... La hay. Claro que sí. No somos ni psiquiatras, ni psicólogos, Andrea, pero obviamente que hay una serie de patologías y lo peor de todo, que tú sabes que en estos días reconocidos profesionales han dicho que estos casos son irrecuperables. Bueno, por eso digo, yo creo que para llegar a estos límites tan importantes es porque de alguna manera esa patología
existe, pero está asociada a otras cosas que son las que nosotros podemos ir transformando para reducir la posibilidad de que estas personas lleguen a ese punto. Yo creo que si uno lo mira como un monstruo que nace y que bueno, y tocó, de alguna manera me parece que no estamos mirando la complejidad del problema. Yo creo que si nosotros reducimos la generación de estas situaciones de inequidad, de discriminación, y fortalecemos a nuestros hijos e hijas y además prevenimos la violencia en la infancia, también vamos a prevenir que se vayan desarrollando y construyendo estas personalidades. Porque muchos de estas personas tienen historias de traumas y de violencias muy importantes. No hay duda. Además de una base, ¿no? En donde quizás, bueno, haya terreno para desarrollar una patología. Andrea, la seguimos, porque ¿Cómo no? sos de la casa, sos del equipo, y el tema obviamente es de mayúscula importancia, y vamos a acompañar toda esta campaña que ustedes acaban de lanzar. Estamos absolutamente comprometidos. Un placer, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Gracias, Andrea Tuana. Nosotros nos vamos a la pausa y de inmediato continúa Desayunos Informales.